Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos estudiantes? Sean muy bienvenidos a una nueva clase. Mi nombre es Cristian y soy profesor en matemática. Hoy vamos a estar viendo a las leyes del seno y del coseno, cómo se definen y cuándo utilizar para resolver triángulos que son oblicuángulos. Preparen el mate, se viene una clase interesante. Vamos a los números. Triángulos oblicuángulos quiere decir que ya no contamos con la información del ángulo de 90 grados. O sea, triángulo oblicuángulo es aquel que no es rectángulo, que no tiene el ángulo de 90 grados. Un triángulo así, por ejemplo. Ahora bien, resolución significa encontrar cada uno de los lados y ángulos, el valor de cada uno de los lados y los ángulos de este triángulo oblicuángulo. ¿Cómo vamos a encontrar cada uno de esos lados y ángulos? Utilizando dos leyes o teoremas. La ley del seno, ley o teorema del seno, y la ley o teorema del coseno. En algunos libros aparece como leyes del seno y del coseno y en otros aparece como teoremas. Vamos a ver cómo se define cada uno de ellos. Bueno, la ley del seno dirá que cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto a ese lado. Entonces, si tenemos este triángulo con lados A, B, C y ángulos interiores alfa, beta y gamma, alfa es el ángulo opuesto al lado A, beta es el ángulo opuesto al lado B y gamma es el ángulo opuesto al lado C. Entonces, la ley del seno dirá que A es al seno de alfa, A sobre el seno del ángulo opuesto de A, o sea, alfa, como B es al seno de beta, o sea, el lado sobre el seno del ángulo opuesto, como C es al seno del ángulo gamma. A es al seno de alfa, como B es al seno de beta, como C es al seno de gamma. Así se define la ley del seno. ¿Qué dirá el teorema del coseno o ley del coseno? Bueno, tenemos el triángulo, los lados y los ángulos interiores. El teorema del coseno dice que el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, la medida de los otros dos lados, menos el doble producto entre esos lados por el coseno del ángulo que forman. Vamos a ver. Dice que el cuadrado de un lado, por ejemplo, si queremos calcular el cuadrado y queremos calcular el lado A, el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, de los lados B y C, menos la diferencia, el doble producto entre esos dos lados, el doble producto entre B y C, y el coseno del ángulo que forman B y C. Entonces, si tenemos el lado B y el lado C, ¿qué ángulo forman B y C? El ángulo alfa, o el coseno del ángulo alfa. Si queremos calcular el lado B, el cuadrado de B es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto entre esos dos lados, por el coseno del ángulo que forman A y C. A y C forman el ángulo beta. Así se calcula entonces, utilizando lados y ángulos, utilizando el teorema del coseno. Rectángulos. Para la resolución de triángulos oblicuángulos, aparte de utilizar las leyes, también se utiliza la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que da 180 grados. ¿Cuándo utilizar cada uno? Bueno, el teorema del seno sí o sí establece la relación entre el lado y un ángulo opuesto, el seno de ese ángulo opuesto. Entonces, para utilizar el teorema del seno, sí o sí debemos conocer dos lados y un ángulo aunque sea opuesto a uno de esos lados, o dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos. Dos lados y un ángulo
dos ángulos y un lado, siempre opuesto. Eso es para el teorema del seno. Y para el teorema del coseno se necesita, la información tiene que ser 3 lados o 2 lados y el ángulo que está comprendido entre esos 2 lados. Ahí debemos utilizar el teorema del coseno para ir calculando los restantes datos. Queridos amigos, queridos estudiantes, espero que se haya entendido la clase de hoy. Si es así, si les ha gustado, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo, tocando la campanita para que les avise enseguida cuando subimos un nuevo video. Les espero aquí para la próxima clase. Hasta entonces.